La bestia de 6 patas se movía con una sigilosidad sorprendente para su tamaño. Abel la había estado rastreando desde el amanecer, siguiendo ramitas rotas, maleza revuelta y un ocasional mechón de pelaje azul atrapado en las espinas. Necesitaba esa presa. El invierno se acercaba y sus reservas de comida no durarían sin carne para ahumar y conservar. Abel ajustó el agarre de su pesada lanza, el asta desgastada y pulida por años de uso. El peso familiar en sus manos callosas era reconfortante. Su largo cuchillo colgaba de su cinturón, listo por si la bestia cargaba y el combate cuerpo a cuerpo se hacía necesario. 15 años como soldado de la Federación le habían enseñado a tener siempre un plan de respaldo. 3 años solo en este maldito planeta le habían enseñado que, de todos modos, los planes de respaldo a menudo fallaban. El bosque se espesaba a su alrededor. Troncos de árboles enormes, más anchos de lo que podía abarcar con sus brazos, se alzaban hacia un cielo violeta. Extraños frutos bulbosos colgaban de ramas retorcidas, la mayoría venenosos para los humanos. Había aprendido esa lección por las malas durante su primer mes aquí. Abel todavía llevaba las cicatrices de las convulsiones y los vómitos que casi lo matan. Se quedó helado cuando una ramita crujió más adelante, pero no donde la bestia debería estar. Algo más se movía por el bosque. Abel se agachó, con los músculos tensos. 3 años de soledad lo habían vuelto receloso de cualquier encuentro inesperado. El planeta ya había intentado matarlo de innumerables maneras. No le daría otra oportunidad. El susurro en la maleza se hizo más fuerte. Era un sonido de pánico, descuidado. Lo que fuera que se acercaba no estaba cazando, estaba huyendo. Abel se ocultó detrás de un tronco macizo, con la lanza preparada. Un destello azul irrumpió entre la maleza, tropezando y jadeando. No era la bestia, era una niña. Una niña novén. La pequeña de piel azul no podía tener más de 8 o 9 años, según los estándares humanos. Tenía la cara arañada. Sangre de un color púrpura oscuro se había secado en una costra a lo largo de su mejilla. Sus grandes ojos plateados miraban frenéticamente hacia atrás, hasta que vio a Abel. Se quedó paralizada, temblando al verlo, una criatura extraña con un arma. Abel ya se había encontrado con los novén antes. La especie indígena tenía un aspecto notablemente humanoide, a pesar de su piel azul y sus ojos plateados. Eran tribales, territoriales y, por lo general, era mejor evitarlos. Había aprendido su idioma lo suficiente como para comerciar ocasionalmente en los límites de sus asentamientos, pero mantenía esas interacciones breves. La confianza era un lujo que había abandonado hacía mucho tiempo. La niña miró a Abel, el terror evidente en su rostro. Entonces, algo cambió en su expresión. La desesperación superó al miedo. «Por favor, humano, ayuda», gritó en un tan entrecortado. «Mi madre está atrapada». Abel permaneció inmóvil. Involucrarse en los problemas de los novén era exactamente el tipo de complicación que había evitado durante 3 años. El naufragio que lo había dejado varado aquí también lo había liberado de las interminables guerras y políticas de la humanidad. Había construido una vida de soledad por elección. Simple, sin complicaciones. «Por favor», repitió la niña, dando un tímido paso adelante. «El cazador del cielo la matará». Abel notó que vestía toscas prendas de cuero, diferentes a las telas tejidas que solían preferir los asentamientos novén. Sus pies estaban descalzos y callosos, lo que sugería que pasaba más tiempo en la naturaleza que la mayoría de los niños novén. «¿Dónde?». La palabra salió áspera por el desuso. Abel rara vez hablaba en voz alta, ni siquiera consigo mismo. El rostro de la niña se inundó de alivio. «Por aquí, no está lejos». Se dio la vuelta y corrió de regreso por donde había venido, esperando claramente que Abel la siguiera. Él dudó. La bestia de 6 patas ya se habría ido, asustada por la conmoción. Eso significaba que no habría carne para sus reservas, ni seguridad contra el invierno que se avecinaba. Debería dar media vuelta, volver a su cabaña y empezar a cazar de nuevo mañana. En lugar de eso, siguió a la niña. Se movía rápidamente a pesar de su pequeño tamaño, sorteando la enmarañada maleza con la facilidad de alguien nacido en ese entorno. Abel mantuvo el ritmo,
alerta a cualquier amenaza. Su lanza seguía lista. No todos los depredadores de este planeta cazaban solos. ¿Cómo te llamas?, preguntó mientras corrían. Alara, respondió ella sin bajar el ritmo. Mi madre me llama ella. ¿Qué pasó? ¿Ella? Un cazador del cielo, uno grande. Madre me empujó del nido cuando atacó. Caí entre los arbustos. Ella luchó contra él, pero la voz de la niña se quebró. Se la llevó a su nido. Todavía está viva. La oí llamar. Abel conocía a los cazadores del cielo, depredadores voladores masivos con alas correosas que medían 20 pies o más. Se parecían a los antiguos pterodáctilos de los registros fósiles de la Tierra, pero con 6 ojos y dientes afilados como cuchillas que recubrían unas mandíbulas alargadas. Normalmente cazaban a los herbívoros arborícolas que poblaban el dosel del bosque, pero no dudarían en atrapar a un novén o a un humano si surgía la oportunidad. Allí, señaló a Lara hacia arriba, disminuyendo la velocidad. Abel miró y sintió un nudo en el estómago. Un árbol colosal se erguía ante ellos, empequeñeciendo incluso a los gigantes que lo rodeaban. Cerca de su copa, quizás a 200 pies de altura, un enorme nido de ramas entrelazadas y escombros se aferraba al tronco. No era un cazador del cielo ordinario. Solo los cazadores más grandes y viejos construían nidos tan sustanciales. Un grito lejano resonó desde arriba, débil pero distintivamente novén. Está viva. El rostro de Alara se iluminó con una esperanza desesperada. Por favor, humano, por favor, ayúdala. Abel evaluó el árbol con la mirada calculadora de un soldado. El tronco era de corteza rugosa, con suficientes agarres para escalar, pero el ascenso sería peligroso y lento. Para cuando llegara al nido, el cazador del cielo podría regresar. Si lo hacía, espera aquí, le ordenó a Alara, quitándose la mochila y dejándola al pie del árbol. Solo se quedó con su lanza y su cuchillo. Si no he vuelto al anochecer, dirígete al este hasta llegar al río. Síguelo corriente abajo. Encontrarás a otros novén con el tiempo. Alara asintió solemnemente, pero el miedo brillaba en sus ojos plateados. Abel comenzó su ascenso, encontrando apoyo en la corteza nudosa del árbol. La subida fue agotadora. El sudor pronto empapó su túnica y sus músculos ardían por el esfuerzo. Varias veces, los agarres se desmoronaron bajo sus dedos, casi haciéndolo caer en picado al suelo del bosque. Una vez, su pie resbaló y quedó colgando de un brazo, con el corazón latiéndole con fuerza mientras luchaba por recuperar el equilibrio. Una caída desde esa altura significaría una muerte segura. A mitad de camino, un chillido penetrante rasgó el aire. Abel se pegó al tronco, quedándose lo más quieto posible. El cazador del cielo regresaba, su forma masiva sobrevolando el dosel del bosque. Desde esa distancia, Abel pudo ver a la criatura con claridad, una pesadilla de alas correosas y dientes relucientes. Sus 6 ojos escudriñaban el suelo del bosque, probablemente buscando a Alara. Cuando no vio a la niña, el depredador viró hacia su nido. Abel permaneció inmóvil, apenas respirando mientras la criatura se posaba en su nido con un cadáver, algo con pelaje azul que se parecía a un pequeño ciervo. No era la mujer novén, entonces. El cazador había estado de caza en otro lugar. Abel esperó hasta que la bestia comenzó a desgarrar su comida antes de continuar su ascenso. Los sonidos de carne desgarrada y huesos crujiendo enmascararon el ruido de su escalada. Finalmente, alcanzó una posición justo debajo del nido. Podía oír movimiento en el interior. Tanto los sonidos húmedos del cazador alimentándose como algo más. Una respiración trabajosa, puntuada por pequeños quejidos de dolor. Abel ajustó el agarre de su lanza, preparándose. Tendría una oportunidad, un solo golpe. Si fallaba o simplemente hería a la criatura, moriría en ese nido, y la mujer novén lo seguiría poco después. Respiró hondo, se armó de valor y se lanzó hacia arriba, entrando en el nido. El cazador del cielo lo sintió de inmediato, girando su larga cabeza hacia la intrusión. 6 ojos se fijaron en Abel con un enfoque depredador. Sus alas se desplegaron parcialmente en el espacio confinado y sus mandíbulas manchadas de sangre se abrieron en un chillido de rabia. Abel no dudó.
Impulsó su lanza hacia adelante con toda su fuerza, apuntando a la unión donde el largo cuello de la criatura se encontraba con su cuerpo. La punta de la lanza perforó la piel correosa, hundiéndose profundamente en la carne. Sangre caliente y verdosa brotó de la herida, salpicando la cara y los brazos de Abel. El cazador del cielo chilló de dolor y furia. Su cabeza se lanzó hacia adelante con una velocidad cegadora, sus mandíbulas chasqueando a centímetros de la cara de Abel. Él se giró, manteniendo su agarre en la lanza incrustada, hundiéndola aún más. La criatura se retorció, sus poderosas alas golpeando contra el nido, amenazando con desalojar a Abel y enviarlo a una caída mortal. Envolvió un brazo alrededor de una rama para estabilizarse y sacó su cuchillo con la mano libre. El cazador del cielo se abalanzó de nuevo. Esta vez, Abel estaba listo. Lanzó un tajo hacia arriba, abriendo una brecha en dos de los ojos de la criatura. Esta retrocedió, chillando de agonía. Abel aprovechó el momento. Soltó su lanza, saltó hacia adelante y clavó su cuchillo en la herida que ya había creado. Giró la hoja, sintiendo que cortaba algo vital. El cazador del cielo convulsionó, su cuerpo masivo estremeciéndose. Un último chillido ahogado escapó de sus fauces antes de desplomarse, con las alas temblando en espasmos de muerte. Jadeando, cubierto de sangre verdosa, Abel dirigió su atención al resto del nido. Huesos y cadáveres en descomposición cubrían las ramas entrelazadas, creando un hedor nauseabundo. Un movimiento llamó su atención, una forma azul medio enterrada bajo los escombros al otro lado del nido. La mujer Noven yacía parcialmente atrapada bajo ramas y los restos de comidas anteriores. Sus ojos plateados, idénticos a los de su hija, estaban abiertos de par en par por el miedo y la incredulidad mientras miraba a Abel. Sangre púrpura manaba de heridas en sus brazos y torso, pero ninguna parecía poner en peligro su vida de inmediato. «Estoy aquí para ayudar», dijo Abel en la lengua Noven, envainando su cuchillo para parecer menos amenazante. «Tu hija me envió. ¿Alara está viva?» La voz de la mujer era débil pero esperanzada. «Sí, está esperando abajo». El alivio inundó el rostro de la mujer, seguido rápidamente por el cansancio. ¿Por qué un humano nos ayudaría? Abel no respondió mientras retiraba con cuidado los escombros que la aprisionaban. La pregunta tocaba una fibra demasiado cercana a lo que se había estado preguntando a sí mismo desde que decidió seguir a la niña. ¿Por qué había ayudado? 3 años de aislamiento le habían enseñado la autosuficiencia y el desapego. Y sin embargo, aquí estaba, arriesgando su vida por extraños. Una vez liberada, la mujer intentó ponerse de pie, pero se desplomó con un gemido de dolor. «Mi pierna», explicó, señalando su tobillo derecho, hinchado y descolorido. Abel lo examinó con manos suaves. «Está rota, pero es una fractura limpia. Puedo entablillarla, pero no puedes bajar escalando. Tendré que llevarte». Ella dudó, luego asintió. «Soy Lyra. Abel». Él improvisó una tablilla con ramas y tiras arrancadas de su túnica. Mientras trabajaba, Lyra lo estudiaba con una curiosidad cautelosa. «Tienes manos delicadas para ser un guerrero», observó en voz baja. Abel levantó la vista, sorprendido por el comentario. Hacía años que nadie notaba nada delicado en él. «Fui médico de campo antes de ser soldado. Los viejos hábitos perduran. Un sanador que se convirtió en luchador», reflexionó Lyra. «Entre mi gente, suele ser el camino opuesto». Algo en su voz, quizás una falta de juicio, hizo que Abel ofreciera más de lo que pretendía. La guerra cambia las prioridades. La supervivencia se vuelve más importante que la curación. Y sin embargo, aquí estás, curando a una extraña. Sus ojos plateados se encontraron con los de él por un momento más de lo necesario. Quizás algunas cosas no se pueden cambiar, ni siquiera por la guerra. El descenso resultó ser mucho más desafiante que la subida. Abel aseguró a Lyra a su espalda con lianas arrancadas del nido, pero su peso dificultaba encontrar agarres seguros. Varias veces estuvieron a punto de caer. Durante un momento de infarto, una sección entera de corteza se desprendió bajo el pie de Abel. Se balancearon precariamente, suspendidos solo por su agarre a un nudo en el tronco. Los brazos de Lyra se apretaron alrededor de su cuello, su aliento cálido contra su oído mientras susurraba algo en su lengua nativa. Una oración, quizás.
Agárrate fuerte, gruñó Abel, encontrando un nuevo punto de apoyo. No te dejaré caer. Lo sé, fue su tranquila respuesta. Su confianza era inesperada y extrañamente reconfortante. Para cuando llegaron al suelo, el bosque se había oscurecido con el crepúsculo que se acercaba. Alara corrió hacia ellos con un grito de alegría cuando vio a su madre. La reunión provocó una opresión inesperada en el pecho de Abel, una emoción que no pudo identificar de inmediato. La salvaste, los ojos plateados de Alara brillaban con lágrimas y gratitud. Gracias, humano. Abel, la corrigió automáticamente. Mi nombre es Abel. No podían viajar lejos con Lira herida, así que Abel construyó un refugio simple con ramas y hojas anchas. Al caer la noche, encendió un pequeño fuego, con cuidado de usar leña seca que produjera un humo mínimo. Los cazadores del cielo no eran los únicos depredadores en esos bosques, y el fuego mantendría a la mayoría a raya. Mientras Alara cuidaba de su madre, Abel limpió la sangre cáustica del cazador de su lanza y su cuchillo. Sus pensamientos se dirigieron a su cacería abandonada y a sus menguantes provisiones. El invierno sería más duro ahora, pero al mirar al par Novén, acurrucadas juntas junto al fuego, descubrió que no podía arrepentirse de su decisión. Después de comer carne seca de la mochila de Abel, Alara se quedó dormida, acurrucada al lado de su madre. Lira permaneció despierta, observando a Abel al otro lado del fuego. Cuando lo sorprendió mirándola, no apartó la vista como lo harían la mayoría. Había una franqueza en ella que le recordaba a los mejores comandantes bajo los que había servido. Aquellos que podían evaluar una situación con claridad, sin autoengaño. ¿Por qué estaban en estos bosques?, preguntó Abel en voz baja. Los asentamientos Novén no suelen aventurarse tan al oeste. La expresión de Lira se ensombreció. Huimos de nuestro asentamiento. Hay disturbios entre nuestra gente. Algunos clanes han comenzado a comerciar con el puesto de avanzada humano del norte. Abel lo conocía, una tosca operación minera establecida por los supervivientes de otra nave estrellada. Los evitaba con el mismo cuidado con que evitaba los asentamientos Novén. Comercian con recursos, continuó Lira, pero también con mercancía viva. Mi esposo murió resistiéndose cuando vinieron a por Alara. Logré escapar con ella, pero bajó la mirada hacia su pierna entablillada. Ahora no tenemos a dónde ir. Abel asimiló esta información en silencio. La explotación humana no era ninguna sorpresa. Era una de las razones por las que había elegido el aislamiento. La humanidad llevaba sus peores rasgos a cada mundo que tocaba. Pueden quedarse conmigo hasta que tu pierna sane, se encontró diciendo. Mi cabaña está a un día de viaje hacia el noreste. Es pequeña, pero defendible. La sorpresa parpadeó en los rasgos de Lira. ¿Darías refugio a unas extrañas? Abel no estaba seguro de cómo responder. 3 años de soledad habían adormecido algo dentro de él, enterrado emociones que creía muertas hacía mucho tiempo. Sin embargo, la súplica de ayuda de Alara había despertado algo que había olvidado que existía. Compasión, quizás, o tal vez solo humanidad. Descansa un poco, dijo en lugar de responder. Mañana tenemos un viaje difícil. La noche trajo nuevos peligros. Abel se sentó despierto, vigilando mientras Lira y Alara dormían. Poco después de la medianoche, detectó movimiento en la maleza que rodeaba su pequeño campamento. Su mano se apretó en su lanza mientras unos ojos rojos brillantes aparecían en la oscuridad. Una manada de depredadores nocturnos que los lugareños llamaban acechadores de las sombras, criaturas parecidas a lobos con 8 patas y una excelente visión nocturna. Solían cazar en grupo, rodeando a su presa antes de atacar. Abel contó 6 pares de ojos rodeando el campamento. El fuego los mantendría a raya temporalmente, pero las llamas se estaban apagando y tenía poca leña para reavivarlas. Necesitaba actuar antes de que la manada se volviera más audaz. Con movimientos deliberados, Abel añadió el resto de la leña al fuego, creando un aumento momentáneo de las llamas. En esa breve iluminación, identificó al acechador de sombras más grande, el líder de la manada. Sin dudarlo, arrojó su lanza con una precisión mortal, alcanzando a la criatura en la garganta. Se desplomó con un aullido ahogado.
El resto de la manada se dispersó momentáneamente, confundida por el ataque repentino. Abel aprovechó la oportunidad, cargando contra el acechador más cercano con su cuchillo en la mano. La criatura saltó para enfrentarlo, pero Abel lo había anticipado. Se arrodilló, permitiendo que la bestia pasara por encima de él mientras lanzaba un tajo hacia arriba, abriéndole el vientre. La sangre caliente le salpicó los brazos mientras la criatura caía detrás de él, retorciéndose en su agonía. Los acechadores restantes se retiraron, no dispuestos a arriesgarse a más pérdidas. Abel recuperó su lanza del cadáver del líder de la manada y arrastró a las dos criaturas muertas de vuelta al campamento. La carne sería fibrosa y con sabor a caza, pero nutritiva, y más importante aún, repondría algunas de sus reservas para el invierno. Lyra se había despertado durante la confrontación y observó con los ojos muy abiertos cómo Abel regresaba. «Luchas como alguien que se ha enfrentado a la muerte muchas veces», observó. «Lo he hecho», replicó Abel simplemente, comenzando a desollar a la primera criatura. «Y aún así, arriesgas tu vida por unas extrañas». Abel se detuvo, con el cuchillo en la mano. «Quizás estoy cansado de luchar solo por mí mismo». Lyra lo observó trabajar por un momento. En nuestra cultura, un proveedor que defiende a su clan es la vocación más alta. Muchos hablan de este honor, pero pocos lo encarnan de verdad. Hizo una pausa y luego añadió en voz baja. «Habría sido respetado entre mi gente, Abel». Sus miradas se cruzaron sobre el fuego y, por un breve instante, Abel sintió algo que no había experimentado en años. Una conexión que iba más allá de la mera necesidad de supervivencia. Apartó la mirada primero, incómodo con la desconocida calidez que se extendía por su pecho. La mañana trajo cielos despejados y los trinos de las criaturas arbóreas que despertaban en el dosel. Abel fabricó una muleta rudimentaria para Lyra y un travois para arrastrarla cuando el terreno se volvía demasiado difícil. Su progreso era lento pero constante. Al principio, Alara se mantuvo cerca de su madre, pero a medida que avanzaba el día, la curiosidad la llevó al lado de Abel. Lo acribilló a preguntas sobre la tierra, sobre los humanos, sobre su vida antes del accidente. Al principio, Abel respondió de forma escueta, poco acostumbrado a la conversación, pero gradualmente se encontró dando más detalles a medida que el entusiasmo de la niña resultaba contagioso. «¿Eras un guerrero?», preguntó, mirando su lanza con fascinación. «Un soldado», la corrigió. «No es lo mismo». «¿Cuál es la diferencia?», Abel lo consideró. «Los guerreros luchan por la gloria o el honor. Los soldados luchan porque se les ordena. ¿Cuál es mejor?». «Ninguno», respondió Abel con sinceridad. «Luchar solo tiene sentido cuando proteges algo que importa». Alara asimiló esto. «¿Como cuando nos protegiste del cazador del cielo?». La pregunta tomó a Abel por sorpresa. «Sí», admitió después de un momento. «Así es». A unos pasos detrás de ellos, Lyra observaba este intercambio con una pequeña sonrisa. Cuando Abel miró hacia atrás y la vio, ella no la ocultó. En cambio, le sostuvo la mirada con una calidez que le hizo olvidar por un momento la dura naturaleza que los rodeaba. Su viaje fue interrumpido al mediodía cuando el suelo bajo ellos tembló. Al principio, Abel pensó que era un terremoto, algo no infrecuente en este planeta tectónicamente activo. Pero la naturaleza rítmica de las vibraciones sugería otra cosa. «Al suelo», ordenó, tirando de Alara detrás de un árbol caído. Lyra lo siguió, haciendo una mueca de dolor mientras arrastraba su pierna herida. Por la cresta de la colina apareció una criatura masiva que los lugareños llamaban un pies de trueno. Similar al antiguo brontosaurio de la tierra, pero con piel blindada y 6 patas como troncos de árbol, la bestia medía casi 80 pies de altura. Generalmente herbívoros pacíficos, los pies de trueno se convertían en fuerzas devastadoras de destrucción cuando se asustaban o se volvían territoriales. Este tenía una cría a su lado, lo que lo hacía exponencialmente más peligroso. «No se muevan», susurró Abel mientras las enormes criaturas se acercaban a su escondite. «Tienen mala vista, pero pueden sentir las vibraciones». Permanecieron inmóviles mientras los pies de trueno pasaban a escasos metros de su posición. El suelo temblaba violentamente con cada paso y los árboles se doblaban a medida que las criaturas se abrían paso por el bosque. Los ojos de Alara estaban muy abiertos de miedo y asombro,
pero se quedó perfectamente quieta, su pequeña mano aferrada al brazo de Abel. Instintivamente, Abel pasó su otro brazo por los hombros de Lyra, acercándola para protegerla de posibles escombros. Ella se apoyó en él sin dudarlo, su calor contra su costado era extrañamente reconfortante. Cuando el peligro pasó, ninguno de los dos se apartó de inmediato. Gracias, murmuró Lyra. ¿Por qué? Por protegernos. Por ser el tipo de hombre que protege a otros con su propio cuerpo sin pensarlo. Sus rostros estaban cerca. Demasiado cerca para la comodidad de Abel, y sin embargo, no lo suficiente. Se apartó torpemente, no acostumbrado a tal proximidad. Deberíamos seguir moviéndonos. Después de que los pies de trueno pasaron, continuaron su viaje con mayor cautela. A última hora de la tarde, comenzó a llover. No las suaves lluvias de la tierra, sino gotas punzantes que llevaban una ligera quemadura ácida. Abel construyó apresuradamente un dosel con hojas grandes para protegerlos, especialmente a Lyra, cuyas heridas abiertas se agravarían por la precipitación cáustica. Mientras se acurrucaban bajo el refugio improvisado, Alara se acurrucó entre ellos y se durmió, agotada por el viaje del día. Abel se encontró observando a Lyra mientras acariciaba suavemente el cabello de su hija. Había una gracia en sus movimientos, una fuerza silenciosa que le resultaba cada vez más difícil de ignorar. «Confía en ti», dijo Lyra en voz baja, notando su mirada. «Los niños sienten cosas que los adultos a menudo pasan por alto. ¿Qué quieres decir?» Ven la verdad de una persona bajo la superficie. Los ojos plateados de Lyra lo estudiaron con una percepción inquietante. «Construiste muros a tu alrededor, Abel, pero no son tan sólidos como crees». Él desvió la mirada. «Los muros te mantienen vivo en territorio hostil. También te mantienen solo». Su voz no contenía juicio, solo observación. ¿Es eso realmente sobrevivir? La pregunta quedó flotando entre ellos, sin respuesta, pero no olvidada. Llegaron a la cabaña de Abel al anochecer. Era una estructura simple construida contra la cara de un acantilado, con paredes de piedra y un techo de madera. Un pequeño arroyo corría cerca, proporcionando agua fresca. Abel la había construido por funcionalidad más que por comodidad. Pero al verla a través de los ojos de sus compañeras, reconoció su austeridad. «No es mucho», dijo mientras ayudaba a Lyra a entrar. «Es un santuario», replicó ella simplemente. «Eso lo es todo». La cabaña solo tenía una cama, una plataforma cubierta con pieles de animales que Abel había cazado. Se la dio a Lyra y a Alara, improvisando un petate para él con pieles de repuesto. Esa noche, mientras yacía escuchando la suave respiración de sus inesperadas invitadas, Abel se dio cuenta de que era la primera vez en 3 años que no dormía solo. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Llegó el invierno, trayendo vientos aulladores y hielo que cubría los árboles en láminas cristalinas. Dentro de la cabaña, sin embargo, prevalecía el calor. La rutina solitaria de Abel se expandió para incluir a sus compañeras. Le enseñó a Alara a poner trampas para presas pequeñas y a identificar plantas comestibles. Lyra, aunque limitada por la curación de su pierna, contribuía confeccionando ropa nueva con pieles de animales y tejiendo cestas con ramas flexibles. Cada tarde, se reunían alrededor del fuego, compartiendo historias de sus respectivos mundos. Abel se encontró hablando más de lo que lo había hecho en años, describiendo los océanos, montañas y bosques de la tierra a una Alara cautivada. Lyra también escuchaba, sus preguntas más perceptivas, sacando a relucir detalles que Abel no sabía que recordaba. El olor de la lluvia sobre el pavimento caliente, el sabor de la fruta fresca, el sonido de la música flotando desde las ventanas abiertas en las noches de verano. A su vez, Lyra le enseñó a Abel sobre la cultura. No ven, sus celebraciones estacionales, su reverencia por los ciclos naturales, su creencia de que toda la vida existía en un delicado equilibrio. Cuando ella hablaba, su comportamiento usualmente pragmático se suavizaba, sus manos gesticulaban con gracia para ilustrar conceptos sin equivalentes terranos. Una noche, mientras Alara dormía, Lyra tarareaba una melodía inquietante mientras trabajaba en una nueva cesta. Abel observaba sus dedos tejiendo con destreza patrones que parecían tanto decorativos como simbólicos. «¿Qué significa el patrón?», preguntó él,
Lyra levantó la vista, sorprendida por su interés. Es un tejido de protección. Cada intersección representa las conexiones entre los miembros de la familia, dudó, y luego añadió, he incluido 3 hebras. El significado no pasó desapercibido para Abel. 3 hebras, ella misma, Alara y él. La idea de ser incluido en su círculo familiar creó una extraña opresión en su pecho. Tienes conocimientos de plantas que nosotros no poseemos. Observó Lyra mientras Abel preparaba una cataplasma para una erupción que Alara había desarrollado. Nuestros sanadores valorarían tal sabiduría. Abel se encogió de hombros. Prueba y error. Algunas lecciones fueron dolorosas, pero sobreviviste. Había admiración en su voz. Mi gente dice que los humanos son débiles sin su tecnología, pero tú has demostrado lo contrario. Los humanos se adaptan, replicó Abel. Es nuestro único rasgo útil. ¿Es eso todo lo que ves en ti mismo? ¿Mera adaptación? Lyra dejó a un lado su tejido y se acercó, sus ojos plateados fijos en su rostro. Yo veo más. ¿Qué ves? La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerse. Lyra extendió la mano, sus dedos azules trazando ligeramente una cicatriz en su antebrazo. Veo a alguien que ha soportado el dolor sin volverse cruel. Alguien que protege sin buscar recompensa. Su tacto se demoró, cálido contra su piel. Alguien que lucha contra el sentimiento de pertenencia incluso mientras lo crea. Abel permaneció quieto, agudamente consciente de su proximidad, de la suave presión de sus dedos en su brazo. ¿Ves lo que quieres ver? Quizás. O quizás veo lo que has olvidado. Retiró su mano, pero el calor de su contacto permaneció. Buenas noches, Abel. A medida que el invierno se intensificaba, la comida escaseaba. Abel se aventuraba más lejos en sus cacerías, a veces ausentándose por días. Cada regreso traía un inesperado momento de alegría cuando coronaba la última cresta y veía el humo salir de la chimenea de la cabaña. Y cada vez que entraba, Lyra levantaba la vista de la tarea que la ocupaba, y el alivio, junto con algo más complejo, se reflejaba en sus facciones. En una de esas expediciones, regresó y encontró la puerta de la cabaña atrancada desde dentro. Lyra, llamó, preocupado. Alara. La puerta se abrió una rendija y apareció el rostro asustado de Alara. El alivio inundó sus facciones cuando vio a Abel. Vinieron a buscarnos, susurró mientras desatrancaba la puerta. Dentro, Lyra estaba sentada junto al fuego, con una tosca lanza en sus manos. Su rostro estaba tenso. 3 guerreros de nuestro antiguo clan, explicó. Nos rastrearon hasta aquí. ¿Las vieron? Preguntó Abel, inspeccionando la cabaña en busca de cualquier signo de alteración. No, nos escondimos cuando los oímos acercarse. Rodearon la cabaña, pero no entraron. La mandíbula de Abel se tensó. Volverán con otros. Te hemos puesto en peligro, dijo Lyra, su voz cargada de arrepentimiento. Deberíamos irnos. No, la fuerza de la respuesta de Abel lo sorprendió incluso a él. Este también es su hogar ahora. Lo defenderemos juntos. Los ojos de Lyra se abrieron ligeramente ante su vehemencia. Dejó a un lado su lanza y se acercó a él, deteniéndose lo suficientemente cerca como para que él pudiera ver las motas de azul más oscuro en sus iris plateados. ¿Lucharías por nosotras? Sí, la respuesta llegó sin dudarlo. Ella lo estudió por un largo momento, luego extendió la mano para tocarle la cara, sus dedos azules frescos contra su mejilla. Entonces estamos verdaderamente en casa. La simple declaración y el suave toque rompieron algo dentro de Abel. Una barrera final que había mantenido incluso cuando las otras habían caído. Le tomó la mano, sosteniéndola contra su rostro. Nunca esperé volver a encontrar algo por lo que valiera la pena luchar, admitió en voz baja. Y sin embargo, aquí estamos. Los labios de Lyra se curvaron en una pequeña sonrisa. Quizás el universo tiene planes que no podemos prever. Los días que siguieron fueron tensos por la anticipación. Abel reforzó las defensas de la cabaña, colocando trampas en el bosque circundante y fabricando armas adicionales. Enseñó a Lyra y a Alara técnicas básicas de combate, aunque esperaba que no las necesitaran. A pesar de la amenaza inminente, estos días contenían una extraña satisfacción. Trabajar juntos para proteger su hogar creó un vínculo más profundo entre ellos. Abel se encontraba observando a Lyra cuando ella no miraba. La gracia de sus movimientos, la determinación en sus ojos plateados,
la forma en que tarareaba suavemente para sí misma cuando se concentraba. ¿Por qué nos quieren de vuelta con tanta insistencia?, preguntó a Lara una noche mientras Abel afilaba su cuchillo junto al fuego. Poder, respondió Lyra antes que Abel. Control. Quienes comercian con el puesto de avanzada humano ganan riqueza y armas. Quienes se resisten se convierten en ejemplos, o en mercancía, añadió Abel sombríamente. Los ojos plateados de Alara se abrieron con una comprensión que superaba su edad. Nos venderían a los humanos malos. Sí, dijo Lyra en voz baja. Por eso nunca debemos ser capturadas. Abel se encontró con la mirada de Lyra a través del fuego y vio la misma resolución que lo había impulsado a través de años de guerra. En ese momento, un entendimiento silencioso pasó entre ellos. Morirían antes de permitir que Alara enfrentara tal destino. Esa noche, después de que Alara se durmiera, Lyra se unió a Abel afuera, donde él montaba guardia bajo las estrellas. Habían comenzado a turnarse en la vigilancia, pero a menudo se encontraban compartiendo las horas tranquilas de la oscuridad juntos. Las estrellas se ven diferentes aquí que en mi mundo natal, observó Abel mientras Lyra se sentaba a su lado en el tosco banco que había construido junto a la puerta de la cabaña. ¿La extrañas? ¿La tierra? Abel consideró la pregunta. Extraño lo que fue, o lo que imaginé que podría ser, no en lo que se convirtió. ¿Y en qué se convirtió? En un campo de batalla. La voz de Abel se endureció. La humanidad nunca aprendió a vivir con la diferencia, solo a explotarla o destruirla. Lyra guardó silencio por un momento. Sin embargo, tú, un humano, has mostrado más respeto por la diferencia que muchos de mi propia especie. Quizás no soy un muy buen ejemplo de humanidad. O quizás eres lo mejor de ella. La mano de Lyra encontró la suya en la oscuridad, sus dedos azules entrelazándose con los suyos pálidos. La parte que vale la pena preservar. El gesto fue simple pero profundo, un puente entre mundos. Abel se encontró sosteniendo su mano con fuerza, un salvavidas en el vasto aislamiento de este planeta alienígena. Odiaba a los humanos cuando huimos por primera vez, admitió Lyra en voz baja. Los culpaba a todos por la muerte de mi esposo, por nuestro exilio. Conocerte cambió eso. Me mostraste que la crueldad y la bondad existen en todas las especies. Tu esposo, comenzó Abel, vacilante. ¿Lo extrañas? Lyra contempló las constelaciones desconocidas. Honro su memoria y su sacrificio. Era un buen hombre, elegido para mí por los ancianos de nuestro clan cuando ambos éramos muy jóvenes. Hizo una pausa. Pero nunca existió esa conexión. Se detuvo, aparentemente insegura de cómo continuar. ¿Esa qué? La animó Abel suavemente, sus ojos plateados se encontraron con los de él. Esa que siento cuando estoy contigo. Los guerreros Noven regresaron una semana después, 8 en total. Abel detectó su aproximación mucho antes de que llegaran a la cabaña, gracias a los sistemas de alerta que había establecido. Colocó a Lyra y a Lara en un espacio oculto bajo el suelo de la cabaña, accesible a través de una trampilla disfrazada con pieles. Permanezcan en silencio, pase lo que pase, les instruyó, entregándole a Lyra su largo cuchillo. Si caigo, tomen el camino del este hacia las cuevas del río. Pueden sobrevivir allí hasta la primavera. Abel, comenzó Lyra, pero luego pareció quedarse sin palabras. En su lugar, extendió la mano y le tocó la cara con sus suaves dedos azules. El gesto transmitió lo que las palabras no podían. Luego, con una repentina resolución, lo atrajo hacia ella y presionó sus labios contra los suyos, un beso que cruzó las fronteras entre sus especies y habló de emociones demasiado complejas para el lenguaje. Cuando se separaron, Abel apoyó su frente contra la de ella por un breve momento. Volveré, prometió. A Lara le rodeó la cintura con los brazos. Vuelve, susurró con fiereza. Abel la abrazó brevemente, luego la selló bajo el suelo. Se posicionó fuera de la cabaña, oculto entre los árboles. Su estrategia era simple: reducir su número antes de que llegaran a la estructura, y luego atraer a los supervivientes lejos del escondite de Lyra y Alara. El primer guerrero cayó en una trampa de lazo, quedando colgado boca abajo con un grito de sorpresa. Antes de que los demás pudieran reaccionar, la lanza de Abel encontró su objetivo en el pecho de otro. Se deslizó de nuevo hacia el bosque mientras los 6 guerreros restantes se dispersaban, ahora alerta al peligro. «Muéstrate, humano», gritó su líder,
un novén alto con cicatrices faciales que lo marcaban como un luchador veterano. Solo queremos lo que pertenece a nuestro clan. Abel los rodeó en silencio, usando el bosque que conocía íntimamente a su favor. Otro guerrero activó una trampa de foso, cayendo con un grito sobre estacas afiladas en el fondo. Quedaban 5. La siguiente hora se convirtió en un juego mortal del gato y el ratón. Abel atacaba desde las sombras, hiriendo a 2 guerreros más antes de que lo acorralaran cerca del arroyo. Luchó con una eficiencia fría, su lanza un borrón en movimiento. Un guerrero cayó, con la garganta abierta por la punta de la lanza. Otro perdió un ojo por una estocada precisa antes de retirarse. Quedaban 3 guerreros, incluido el líder. Ahora coordinaban sus ataques, obligando a Abel a defenderse desde múltiples ángulos. Una hoja le cortó el brazo, luego otra le hizo un tajo en la espalda. El dolor estalló, pero Abel lo ignoró, centrándose solo en la supervivencia. El líder con cicatrices se abalanzó más rápido de lo que Abel había anticipado. Su espada atravesó el costado de Abel, hundiéndose profundamente entre sus costillas. Una agonía blanca y candente explotó en su cuerpo. Abel se tambaleó, casi soltando su lanza. El novén retiró su arma, preparándose para el golpe de gracia. En ese momento, algo cambió en Abel. No era el miedo a la muerte. Hacía mucho que había hecho las paces con eso. Era más bien el miedo a lo que su muerte significaría para Lyra y Alara. Se habían convertido en algo que nunca esperó encontrar en este planeta. Una familia. Con un rugido que sorprendió incluso a los curtidos guerreros, Abel se lanzó hacia adelante. Clavó su lanza en la garganta del líder con tal fuerza que el asta se partió cuando el novén cayó. Los guerreros restantes dudaron, luego huyeron hacia el bosque, abandonando su misión ante tal ferocidad. Abel regresó a la cabaña a trompicones, con la sangre empapando su túnica. Su visión se nubló mientras buscaba a tientas la trampilla. El jadeo de Lyra le dijo lo mal que se veía. «Abel», gritó Alara mientras salían de su escondite. «Ya está hecho», logró decir antes de desplomarse. Entró y salió de la conciencia mientras Lyra trataba sus heridas. Sus manos suaves limpiaron y cosieron los cortes, aplicando cataplasmas de hierbas que él había recolectado durante el invierno. Alara nunca se apartó de su lado, su pequeña mano aferrada a la suya, sus ojos plateados muy abiertos de miedo. «No nos dejes», le suplicó cuando su fiebre alcanzó el punto máximo en la tercera noche. «Por favor, Abel, no te vayas». A través de la neblina del dolor y el delirio, Abel escuchó sus palabras no como la súplica de una niña, sino como un salvavidas, algo que lo anclaba al mundo de los vivos cuando habría sido más fácil dejarse ir. «No lo haré», prometió, aunque su voz era apenas un susurro. «No te dejaré». Alara, en su estado febril, sintió unos dedos azules y frescos acariciando su frente. Oyó la voz de Lyra, cantando suaves cánticos curativos novén. Una vez abrió los ojos y la encontró durmiendo junto a su lecho improvisado, su mano todavía sosteniendo la suya. Esa visión le dio una fuerza que no sabía que poseía. La recuperación llegó lentamente. Para cuando Abel pudo moverse sin reabrir sus heridas, la primavera había llegado. El bosque despertó de su letargo invernal. Nuevos brotes surgían del suelo y los capullos aparecían en las ramas de los árboles. Con la ayuda de Alara, se aventuró a salir para sentarse bajo el cálido sol. ¿Volverán?, preguntó mientras observaban a unos coloridos insectos de 6 alas revolotear entre las flores emergentes. «No», respondió Abel con certeza. «Ahora creen que este territorio está maldito. Los novén son supersticiosos con los lugares donde caen sus guerreros». Alara asintió, aceptando su evaluación. Se apoyó en su hombro, un gesto que se había vuelto natural a lo largo de los meses juntos. «Me alegro de que nos encontraras», dijo simplemente. «Creo que ustedes me encontraron a mí», corrigió Abel con una pequeña sonrisa. Dentro de la cabaña, Lyra cantaba suavemente mientras trabajaba, una melodía novén con tonos inquietantes y hermosos. Abel cerró los ojos, dejando que el sonido lo envolviera. La vigilancia constante que había mantenido durante años se había relajado, reemplazada por algo que creía perdido para siempre: la paz. Esa noche, después de que Alara se durmiera, Lyra se unió a Abel junto al fuego. Su pierna se había curado por completo,
aunque todavía caminaba con una ligera cojera que quizás nunca desaparecería del todo. El bosque pronto será seguro para viajar, observó. Las rutas comerciales se abrirán cuando el barro se seque. Abel se tensó, entendiendo su implicación. Estás pensando en marcharte. Estoy pensando que ahora tenemos opciones, corrigió ella suavemente. Hay asentamientos al sur que se resisten al comercio de esclavos. Nos darían la bienvenida. Ya veo. Abel miró fijamente las llamas, un vacío desconocido expandiéndose en su pecho. Oh, continuó Lyra, su voz suavizándose. Podríamos quedarnos. Si eso es lo que quieres. Abel levantó la vista, encontrándose con su mirada plateada. ¿Qué quieres tú, Lyra? Ella no respondió de inmediato, sino que extendió la mano para tocar la cicatriz en su costado, la herida que había recibido defendiéndolas. Sus dedos azules la trazaron con una ternura que le cortó la respiración. Durante 3 ciclos de estaciones, estuve unida a un compañero elegido por mi clan, dijo finalmente. Era un buen hombre, pero no había fuego entre nosotros. Cuando murió protegiéndonos, lo lloré como familia, no como amante. Sus ojos se elevaron hacia los de Abel. Contigo, siento tanto el dolor como la alegría más profundamente de lo que creía posible. Despiertas algo en mí que pensé que había muerto con mi juventud. He estado solo mucho tiempo, admitió Abel. Pensé que eso era lo que quería. Estaba equivocado. Lyra se acercó más, su mano se alzó para ahuecar su rostro. Entonces quizás podamos estar equivocados juntos. Su primer beso fue vacilante, exploratorio, 2 seres de mundos diferentes encontrando un terreno común y una emoción compartida. El segundo no lo fue. La primavera floreció en verano, y con ella, su relación creció. Abel amplió la cabaña, añadiendo una segunda habitación para Alara y reforzando las paredes contra las violentas tormentas que barrían la región durante los meses cálidos. Juntos, cultivaron un jardín de plantas nativas con propiedades nutricionales o medicinales. Cada tarde, después de terminar el trabajo del día, Abel y Lyra se sentaban juntos en el banco fuera de la cabaña, viendo el atardecer pintar el cielo violeta con vetas de carmesí y oro. A veces hablaban, compartiendo recuerdos o planes para su futuro. Otras veces, simplemente existían en un silencio cómodo, la cabeza de ella descansando en su hombro, el brazo de él alrededor de su cintura. Alara prosperó bajo su cuidado conjunto. Creció más alta y fuerte, sintiéndose igualmente cómoda con las tradiciones Noven enseñadas por su madre y las habilidades humanas compartidas por Abel. Comenzó a llamarlo padre en la lengua Noven, tímidamente al principio, luego con creciente confianza cuando él respondía con evidente alegría. Me enseñaste a rastrear y cazar, le dijo un día mientras regresaban de revisar las trampas. Pero madre dice que también me has enseñado algo más importante. ¿Y qué es? Los ojos plateados de Alara, tan parecidos a los de su madre, lo miraron con seriedad. Que la fuerza no es solo luchar. Es proteger lo que importa. Abel tragó saliva contra un nudo repentino en su garganta. Tu madre es muy sabia. Dice que tú también lo eres, a tu manera humana. Alara sonrió. También dice que eres terco. Abel se rió, un sonido que una vez le fue extraño, pero que ahora salía con facilidad. Eso es justo. Una noche, mientras estaban sentados afuera viendo la luna elevarse sobre el dosel del bosque, Lyra tomó la mano de Abel y la colocó sobre su abdomen. Tendremos que ampliar la cabaña de nuevo, dijo con una sonrisa que contenía tanto nerviosismo como deleite. Abel la miró maravillado mientras la comprensión lo inundaba. ¿Cómo es posible? Susurró. Somos de especies diferentes. El universo es más misterioso de lo que cualquiera de nuestros pueblos entiende, respondió Lyra. Algunas leyendas Noven hablan de uniones entre nuestra especie y los viajeros estelares que nos visitaron hace generaciones. Nunca las creí, hasta ahora. Abel la rodeó con sus brazos, la emoción demasiado poderosa para las palabras lo abrumaba. Un hijo, algo que nunca había imaginado posible en su vida como soldado, y mucho menos como un náufrago en un mundo alienígena. Esa noche, Lyra le enseñó a Abel un ritual de unión Noven. A la luz del fuego, se pintaron símbolos en las manos con un tinte hecho de plantas del bosque, patrones que representaban protección, unidad y esperanza. Mientras Abel trazaba cuidadosamente los intrincados diseños en la piel azul de Lyra, ella le explicó sus significados. Esta espiral representa el viaje de la vida,
dijo en voz baja. Y estas líneas de conexión muestran dos caminos que se convierten en uno. ¿Y esto?, preguntó Abel, señalando un patrón en forma de estrella que ella había pintado en su palma. Esa es la marca de un guardián, explicó Lyra, entrelazando sus dedos con los de él, fusionando sus símbolos pintados. Uno que protege no solo con la fuerza, sino con el corazón. La ceremonia concluyó cuando presionaron sus manos pintadas contra el corazón del otro, dejando impresiones especulares que se desvanecerían de la piel, pero que permanecerían simbólicamente permanentes. No fue una boda humana, ni una novena tradicional, sino algo único para ellos, un puente entre mundos, tal como lo sería su hijo. Alara estaba extasiada con la noticia. Asumiendo inmediatamente el papel protector de hermana mayor, ayudó a recolectar hierbas especiales que Lyra dijo que fortalecerían la vida en crecimiento e insistió en sentir los movimientos mucho antes de que tales sensaciones fueran posibles. El embarazo progresó normalmente a pesar de su naturaleza sin precedentes. A medida que el abdomen de Lyra se hinchaba, Abel se sentía consumido tanto por la alegría como por el miedo. Alegría por el milagro que habían creado. Miedo a que pudieran surgir complicaciones por la mezcla de sus biologías. Cada noche, Abel colocaba su mano suavemente sobre el vientre creciente de Lyra, maravillándose con el ocasional aleteo de movimiento bajo su palma. A veces, le hablaba en voz baja al niño no nacido, contándole historias de la tierra y de su vida anterior allí. Lyra lo observaba durante estos momentos con una expresión de tal ternura que todavía lo tomaba por sorpresa. ¿En qué piensas?, le preguntó una vez, captando esa mirada. ¿En qué hablas de la guerra y la pérdida con tanto desapego?, respondió ella, cubriendo la mano de él con la suya. Pero cuando le hablas a nuestro hijo, escucho quién eres realmente. Su pacífica existencia se hizo añicos una mañana cuando Abel, al regresar de revisar las trampas, vio humo que se elevaba desde la dirección de su cabaña. Dejó caer su equipo y corrió, con el corazón latiéndole con pavor. Al coronar la última colina, vio 4 figuras humanas rodeando su hogar. Llevaban la ropa tosca y portaban las armas del puesto de avanzada del norte. Esclavistas. Abel los rodeó a través de la maleza, evaluando la situación. La puerta de la cabaña colgaba abierta, su barra astillada por la fuerza. 2 hombres montaban guardia afuera mientras otros 2 salían, arrastrando a Lyra entre ellos. Tenía la cara magullada y sus ojos plateados ardían de furia mientras luchaba a pesar de su avanzado embarazo. Alara no estaba por ninguna parte. Una rabia fría llenó a Abel. Técnicamente, eran de su gente, humanos como él. Pero representaban todo de lo que había buscado escapar, todo lo que despreciaba de su propia especie. Habían venido a su hogar y se habían llevado a su familia. Atacó sin previo aviso. Su lanza atravesó al primer guardia por la espalda, derribándolo antes de que pudiera gritar. El segundo se giró al oír caer a su compañero, solo para encontrarse con el cuchillo de Abel en su garganta. La sangre brotó mientras el hombre se desplomaba, gorgoteando. Los 2 esclavistas restantes gritaron una alarma, uno sujetando a Lyra mientras el otro sacaba una tosca pistola, probablemente obtenida de los suministros de una nave estrellada. Abel se lanzó a cubierto mientras el arma se descargaba, la bala astillando la corteza a centímetros de su cabeza. «Un paso más y muere», gritó el hombre armado, presionando la pistola contra la sien de Lyra. Abel se quedó helado, cuchillo en mano, calculando distancias y ángulos. No podría alcanzarlos antes de que apretaran el gatillo. «Suéltala», gritó. «Su problema es conmigo ahora. Traidor a tu propia especie», escupió el esclavista. «Reproduciéndote con alienígenas. Eres peor que ellos». Un movimiento en los árboles detrás de los esclavistas llamó la atención de Abel. Un destello azul. Alara había escapado y se había escondido tal como él le había enseñado. Ahora se arrastraba por una rama directamente sobre los hombres que sujetaban a su madre. «¿Dónde está la niña?», exigió el segundo esclavista, sacudiendo a Lyra. «La de piel azul. Se venderá por el doble que esta, especialmente con un mestizo en su vientre». Abel mantuvo su expresión neutral, no queriendo alertarlos de la presencia de Alara. Se fue. «La envié a los asentamientos novena hace días». El esclavista armado maldijo. «Mientes. Registra el área»,
le ordenó a su compañero. Mientras el segundo hombre soltaba a Lyra para comenzar a buscar, Alara hizo su movimiento. Se dejó caer de la rama, aterrizando sobre los hombros del esclavista armado. Sus pequeñas manos arañaron sus ojos, haciendo que él aullara de dolor y disparara salvajemente al aire. Abel aprovechó la distracción, cargando hacia adelante y derribando al segundo hombre antes de que pudiera agarrar a Lyra de nuevo. Cayeron al suelo, luchando por el dominio. El esclavista era más joven y más pesado, pero Abel luchaba con la furia desesperada de un hombre que protege a su familia. Clavó su cuchillo hacia arriba, encontrando el punto blando bajo la mandíbula del esclavista. Mientras tanto, Lyra se había lanzado hacia adelante, agarrando una rama caída. A pesar de su embarazo, la balanceó con fuerza suficiente para estrellarla contra el cráneo del hombre al que Alara todavía se aferraba. Él se tambaleó, soltando su pistola. Abel soltó el cuerpo ahora inerte debajo de él y se lanzó por el arma, asegurándola justo cuando el último esclavista se desplomaba, inconsciente por el golpe de Lyra. ¿Estás herida?, exigió Abel, examinando el rostro magullado de Lyra. Nada grave, le aseguró, aunque su voz temblaba. Vinieron sin avisar. No hubo tiempo. Alara bajó del hombre caído, su pequeño rostro tenso de ira y miedo. Me escondí en el espacio del techo como me enseñaste, le explicó a Abel. No me vieron. Abel los atrajo a ambos en un abrazo feroz, el alivio debilitando sus piernas. Lo hiciste perfectamente, le dijo a Alara. Las dos. Esa noche, después de asegurarse de que no acechaban otras amenazas cerca, se reunieron en la cabaña que ya no se sentía del todo segura. Abel curó los moretones de Lyra mientras Alara vigilaba en la ventana, su joven rostro solemne con una nueva vigilancia. No podemos quedarnos aquí, dijo Abel finalmente. Enviarán a más cuando estos no regresen. Lyra asintió, una mano descansando protectoramente sobre su abdomen hinchado. ¿A dónde iremos? Al sur. A esos asentamientos que mencionaste, los que se resisten al comercio de esclavos. Partiremos al amanecer. Más tarde, mientras Alara dormía, Lyra encontró a Abel afuera, montando guardia bajo las estrellas. Se unió a él en silencio, su hombro presionando contra su brazo en silenciosa solidaridad. Lo siento, dijo él después de un largo momento. Pensé que podría protegerlas aquí. Lyra se giró para mirarlo, tomando sus manos entre las suyas. Incluso en la tenue luz de la luna, la intensidad de sus ojos plateados era inconfundible. Nos protegiste. Nos estás protegiendo, lo interrumpió suavemente. Pero nuestro hogar está donde quiera que estemos juntos. Tú me enseñaste eso, Abel. Antes de conocerte, el hogar era un lugar, un asentamiento, tradiciones. Ahora entiendo que es algo más. Guió su mano hacia su abdomen, donde su hijo se movía bajo su palma. Es esto. Nosotros. Abel la atrajo, apoyando su frente contra la de ella en el gesto que se había convertido en su propio ritual privado de conexión. Te amo, dijo simplemente, las palabras que nunca antes había dicho a nadie, sintiéndose naturales y necesarias. Y yo te amo, respondió ella, a través de las estrellas, las especies y todas las imposibilidades. Partieron al amanecer, siguiendo senderos de caza que los mantendrían ocultos de la persecución. El viaje sería desafiante, especialmente con el embarazo de Lyra tan avanzado. Pero no tenían otra opción. Abel lideraba el camino, lanza en mano, cada sentido alerta al peligro. 3 días después de su viaje, en un valle protegido junto a un arroyo claro, Lyra se puso de parto. Abel construyó un refugio apresurado mientras Alara recogía las hierbas que su madre le pidió. El parto fue difícil. Horas de trabajo que dejaron a Lyra exhausta y a Abel aterrorizado de perderla. Cuando su hijo finalmente emergió, chillando su protesta al entrar al mundo, su piel brillaba entre los tonos pálidos humanos y el más tenue azul del pueblo de su madre. Sus ojos, cuando se abrieron días después, eran del marrón oscuro de Abel en lugar del plateado Noven. Los niños Noven son nombrados por lo que los padres esperan que se conviertan, explicó Lyra mientras acunaba a su recién nacido. ¿Qué esperas para él, Abel? Abel contempló a su hijo, este milagro imposible nacido de 2 mundos. Espero que conozca la paz, dijo finalmente. ¿Paz real?
no solo la ausencia de conflicto. El tipo de paz que proviene de pertenecer. Entonces lo llamaremos Pax, decidió Lyra. Significa el Pacífico en tu lengua terrestre, ¿no es así? Así es, Abel sonrió, tocando los delicados dedos del bebé. Pax, nuestro puente entre mundos. A la luz del fuego, con Lyra acunando a su recién nacido y a Lara apoyada en su hombro, Abel sintió una plenitud que nunca había imaginado posible. El universo que una vez le pareció tan hostil le había dado un regalo imposible. No solo supervivencia, sino familia, amor, propósito. Mientras Lyra tarareaba una canción de cuna novén, sus ojos plateados encontrándose con los de él sobre la cabeza de su hijo, Abel se dio cuenta de que a veces los viajes más grandes no se miden en años luz o distancias, sino en el espacio entre dos corazones. Incluso corazones de mundos diferentes. Permanecieron junto al arroyo durante 2 semanas, permitiendo que Lyra recuperara su fuerza y que el bebé creciera lo suficiente para viajar. Durante este tiempo, Abel talló un pequeño colgante de madera, trabajando en él cada noche mientras los demás dormían. Le dio forma de espiral rodeada de símbolos protectores, una combinación de patrones novén que Lyra le había enseñado y diseños de la tierra que aún recordaba. Cuando terminó, se lo presentó, enhebrado en un cordón de fibras tejidas. En la tierra, a veces intercambiamos símbolos para representar nuestro vínculo, explicó mientras lo colocaba alrededor de su cuello. Lyra tocó el colgante, su expresión suave y maravillada. Es hermoso, son nuestros 2 mundos juntos, dijo Abel. Como nosotros, ella lo atrajo y lo besó tiernamente, su hijo acunado entre ellos. Como nosotros, asintió ella. Su viaje se reanudó, llevándolos a través de un territorio cada vez más desconocido. Abel permaneció vigilante, consciente de que el peligro podía venir de cualquier dirección. Esclavistas humanos, novens hostiles o los numerosos depredadores del planeta. Viajaban principalmente de noche, cuando el calor era menos opresivo y la visibilidad jugaba a su favor, ya que los ojos humanos de Abel estaban mejor adaptados a la oscuridad que la mayoría de las especies nativas. Una noche, al coronar una cresta, vieron luces en el valle de abajo. El resplandor de fogatas de lo que parecía ser un asentamiento considerable. Noveno humano, no podían decirlo desde esa distancia. Daremos un rodeo, decidió Abel, no dispuesto a arriesgarse a un encuentro desconocido. Sin embargo, antes de que pudieran retirarse, una voz llamó desde la oscuridad detrás de ellos. Deténganse donde están. Abel se giró, empujando a Lyra y a los niños detrás de él. Su lanza se alzó instintivamente mientras 5 figuras emergían de las sombras. Eran novén, armados con arcos y lanzas. No queremos hacer daño, dijo Abel en la lengua novén. Viajamos al sur. La líder del grupo, una mujer con elaboradas marcas en su piel azul, dio un paso adelante. Sus ojos plateados se abrieron de par en par al contemplar a la inusual familia. Un hombre humano, una mujer novén, una niña novén y un bebé claramente de herencia mixta. ¿Qué son ustedes?, preguntó, sin hostilidad. Supervivientes, respondió Lyra, moviéndose para pararse al lado de Abel. Mi compañero y nuestros hijos. Buscamos refugio de aquellos que nos esclavizarían. La líder los estudió en silencio, luego señaló hacia el valle de abajo. Eso es un santuario. Aceptamos a todos los que rechazan el comercio de vidas. Novén y humanos por igual. Serían la primera pareja de ambos mundos. Sin embargo, ¿hay humanos allí?, preguntó Abel, sorprendido. Aquellos que se niegan a participar en el comercio de esclavos. Desertores de los puestos de avanzada del norte, ingenieros y científicos que creen que nuestros pueblos pueden compartir conocimientos en lugar de conquistarse, bajó su arma. Si eso es lo que buscan, son bienvenidos entre nosotros. Abel miró a Lyra, quien asintió levemente. Pensó en el refugio de su cabaña, en la vida que habían construido. Quizás no era solo historia o leyenda, sino profecía. Buscamos un hogar, dijo simplemente. Un lugar donde nuestros hijos puedan crecer sin miedo. La expresión de la líder novén se suavizó cuando su mirada se posó en Pax, que dormía pacíficamente en su portabebés. Entonces lo han encontrado, dijo. Vengan. El amanecer se acerca y han viajado mucho. Mientras descendían hacia el asentamiento, Lara deslizó su mano en la de Abel. Ya estamos en casa, padre.
Abel miró a su extraordinaria familia, una mujer de piel azul cuyo coraje y compasión habían sanado su espíritu roto, una niña valiente que le había mostrado un propósito con una simple súplica de ayuda, y un hijo recién nacido que representaba la esperanza más allá de toda expectativa razonable. Sí, Alara, dijo, apretando su mano. Estamos en casa. La mano libre de Lira encontró la suya. Sus dedos se entrelazaron, azules y pálidos, diferentes pero perfectamente compenetrados. Mientras la primera luz del amanecer rompía el horizonte, pintando el cielo en tonos de violeta y oro, Abel sintió como la última de sus viejas defensas se desvanecía. El soldado finalmente había encontrado la paz, no en el aislamiento, sino en la más improbable de las familias, en el más improbable de los mundos.